Bueno, ha llegado el momento, el tiempo, como ya sabemos, ¿verdad? El arreglo, el orden divino en las reuniones en que vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a escuchar el sermón basado en la palabra de Dios en esta tarde. Bueno, vamos a seguir con el tema general, aunque hoy es la cuarta y última lección de este tema general que lo llamé para alabanza de la gloria de su gracia. Ese ha sido el tema general. ¿Para qué cosa? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y estas palabras de Pablo, allí en su carta a los hermanos en Éfeso, son palabras que nos indican un propósito. Es para, ¿sí? Para algo, propósito. Había un fin aquí con respecto a lo que él enseña allí en este capítulo 1 y prácticamente en toda la carta a los Efesios. Bueno, el tema de hoy, Saulo, hijo, el tema de hoy, Sofi, es todo para su gloria. Vayamos allí a Efesios capítulo 1, verso 6. Vamos a leer ese pasaje. Efesios capítulo 1, verso 6. El tema de hoy, esta cuarta y última lección de esta serie, es todo. Todo para, noten otra vez, para propósito, para su gloria. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual la gracia, allí la cual se refiere a su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos en el amado. O como dice el texto griego, ¿no? Fuimos llenos de gracia, sobreabundó la gracia de tal manera que fuimos agraciados en Cristo, en el amado, para ser aceptados ante Él. Entonces, Cristo hizo esto posible, hizo esto en nosotros para ser aceptos ante Dios. En esta tarde, queridos hermanos, solo vamos a ver un solo enunciado, único. Y de ahí se va a desprender la lección. Fíjense. Este único punto o único enunciado es para alabanza de la gloria de su gracia. Así como leemos en el texto. Ahí en el texto de Pablo, en Efesios 1:6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Así que fíjate, Cecilia, tú que estás ahí apuntando, fíjate. El plan, Antonio, Dani, el plan predeterminado por el Eterno, pensado por Él antes de la fundación del mundo, y bueno, y que tenía como proyecto, era un proyecto de Dios, tenía como proyecto que los hombres, ¿qué cosa? Pudiesen llegar a ser cierta clase, cierto tipo de personas, según el proyecto divino. Es decir, que los hombres en Cristo, en el amado, pudiesen llegar a ser santos y sin mancha, cristianos
salvos y como cantamos, hijos de Dios. Eso era parte del proyecto del Señor, de este propósito que Él se propuso en la eternidad en el amado, en Cristo. Él es el amado. Ustedes recordarán que cuando Jesús fue bautizado, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Bueno, el Eterno no solo tenía este propósito, hija, no solo tenía este propósito, sino también, escuchen, sino también, además de este que acabo de mencionar, sino también el declarado por Pablo en el pasaje de Efesios 1:6. ¿Cuál era ese otro propósito de Dios? Repito, ¿cuál era pues ese otro propósito que Dios se propuso en la eternidad? Bueno, según Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 6, ese otro propósito era, escuchen, era la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa esto, Ana? ¿Qué significa esto que ha dicho Pablo, que era también parte de su propósito eterno? En este plan de redención, en este plan predeterminado, esto que predestinó el Señor, porque esto es predestinación bíblica. Esta es la predestinación bíblica. Esto que hemos estudiado en 3 lecciones pasadas y está en esta conclusión. ¿Qué significa esto? Esto significa, Ana, que la majestuosidad, el honor, la grandeza y la excelencia de su gracia, ¿sí? De su gracia, eso significa gloria, la gloria de su gracia, todo esto de su gracia, o su favor y regalo inmerecido de salvación en Cristo para con nosotros, aquí viene el propósito, sea qué cosa, sea qué, sea reconocida, hija, sea estimada, sea apreciada, sea admirada, sea venerada y elogiada por parte de ¿quiénes? Por parte de los redimidos en Cristo, por parte de los salvos, por parte de los cristianos, por parte de los hijos de Dios. La grandeza de su gracia, de esta virtud divina, este otro propósito dentro de este propósito general divino, era que la grandeza, la majestuosidad, la excelencia de su gracia, de esta virtud de Él por la cual hemos llegado a ser salvos en Cristo, fuese, como dije, reconocida, estimada, alabada, valorada por nosotros, los hijos de Dios. Dios se había propuesto esto también. Fíjense, teniendo eso en mente, podemos ir a la carta a los Efesios. Y si vamos al capítulo 1, verso 7, ahí se nos dice que por la gracia del Señor, por las riquezas de su gracia, recibimos el perdón de pecados. Esto fue lo que hizo la abundancia de su gracia, de su favor inmerecido. En el capítulo 2, versículos 5 y 8 se nos dice que por gracia sois salvos. Sois salvos. Entonces, por supuesto que debemos reconocer, admitir, debemos
estimar, valorar la gracia del Señor por lo que Él ha hecho. Por supuesto, Dios, desde la eternidad pasada, también se propuso este propósito para su propia gloria. ¿Escucharon? Dios, Juani, Dios, desde la eternidad pasada, escuchen, desde la eternidad pasada, también se propuso este propósito para su propia gloria. Que los hombres, al ser redimidos en gracia o favor inmerecido, fuesen motivados y alentados ¿a qué cosa? Motivados y alentados ¿a qué cosa? A reconocer la grandeza y la excelencia de su virtud, de la virtud del Señor, y le rindiesen exaltación por ello. Esto también era parte del propósito divino. A Dios se le debe alabanza eterna por un favor tan incomparable, por ese favor tan incomparable, tan inefable que fue la salvación. Él es digno y merece toda alabanza por parte de sus hijos, los cristianos. Fíjate, Juani, el Santísimo se propuso como objeto, Antonio. El Santísimo se propuso como objeto eterno traer alabanza hacia sí mismo por parte de los salvos en Cristo. Esto era también parte de su propósito, que cuando Dios ejecutase su plan y llegasen a ver gente que fuese salva, Dios también se había propuesto que los redimidos, los hijos de Dios, la iglesia, los cristianos, reconociesen sus cualidades y virtudes y le rindiesen el homenaje y el honor de la cual Él es digno. Él también se propuso eso. Para alabanza, noten, para alabanza, ¿de qué cosa? De la gloria, de la gracia de Él. Nosotros alabaremos la majestuosidad de su gracia, de su favor para con nosotros. Miren, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 21. Fíjense. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Este otro pasaje del apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice el apóstol aquí? Dice lo siguiente. A Dios el Eterno, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, noten, eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 3, verso 21. Fíjense, según este pasaje, fíjate Dani, según este pasaje, según estas palabras de Pablo, Dios merece por su dignidad y por la obra de su gracia, Dios merece que Él sea engrandecido, magnificado, honrado en la iglesia, Sofi. En la iglesia. Esto significa que la iglesia, el conjunto de todos los salvos en Cristo, según el plan de salvación predestinado por el Eterno. La iglesia, Antonio, es el lugar o el centro donde Dios es glorificado.
esta exaltación es posicional e instrumental. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que esta exaltación, según Pablo, es posicional e instrumental? Bueno, esto significa que la iglesia es el ámbito, es la esfera donde glorificamos y honramos a Dios. Y es a través de la iglesia, o sea, siendo parte de ella, por medio de ella, tiene ese fin, glorificarle. Escuchen, así, de esta manera, entendemos que la iglesia, los redimidos en Cristo, universalmente hablando, de todos los salvos sobre la faz de la tierra, inclusive los que están en el Hades de consuelo, la iglesia es el resultado del plan ideado por Dios desde la eternidad pasada y ella le sirve para su gloria eterna. Ella, la iglesia, le sirve para su gloria eterna. Claro, porque la iglesia muestra la sabiduría de Dios, muestra, ¿sí?, su sabiduría en cuanto a todo este plan para salvar al hombre. Es la expresión de su eterna sabiduría con respecto a la redención en Cristo. La iglesia es el resultado en las personas de esa sabiduría divina, de la cual menciona Pablo en su carta a los Corintios, el Evangelio. El Evangelio. Y la iglesia ahora, como resultado de ese plan, el que Dios predestinó en la eternidad pasada en Cristo, ahora ella le rinde honor, gloria. La iglesia es resultado de su gracia en Cristo. Por gracia somos salvos y los salvos componen la iglesia, son parte de la iglesia. Y lo que nos llevó a esa salvación, en esta carta en particular, no es lo único, porque también la misericordia, la bondad, el amor, la compasión, la paciencia, la justicia de Dios también nos llevó a la salvación. Cristo también. Pero en esta carta, en este tema, estamos resaltando una virtud de Él. Una virtud de Él que Pablo dice, pues nosotros, la iglesia, le rendimos alabanza al Señor por esa gloriosa, majestuosa, magnífica gracia del Señor, la cual nos hizo aceptos sin merecerlo en el amado. En el amado. Ahora díganme ustedes si esto no es una buena noticia. Esto es parte del Evangelio, de ese mensaje para compartir a las personas. Es una buena noticia, es buena noticia, es parte de esta buena noticia. Saber nosotros y decirles a otros que la gracia de Dios hace posible que seamos salvos. Repito, así, la iglesia es el resultado del plan ideado por Dios desde la eternidad pasada y ella le sirve para su gloria eterna. Este plan pensado por el Señor desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, también tenía este propósito para su gloria. Dios planeó valerse de la redención por su gracia para atraer hacia sí mismo, por parte de los salvos, toda y eterna gloria. Así Dios es glorificado por todos, por todos, por todos, en particular por sus hijos. Fíjense, vamos a ver otros dos pasajes, fíjense, ahí en la carta a los Efesios. De igual forma, vamos a considerar
otras afirmaciones del apóstol Pablo. Vayamos a Efesios capítulo 1, verso 12. Dentro de este contexto que estamos estudiando, dentro de esta línea de pensamiento, dentro del tema, dice Pablo aquí en Efesios 1:12 lo siguiente. Noten, ¿qué fin hay? Noten, ¿qué fin hay? ¿A fin de qué cosa? De que seamos para alabanza de su gloria. ¿Vieron? A fin de ello. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, quienes nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Se refiere a Pablo como judío a los judíos. Versículo 14, noten el 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, la resurrección y luego la salvación. ¿Para qué cosa? Noten lo que dice Pablo, para alabanza de su gloria. ¿Vieron? Para alabanza de su gloria. Estos dos pasajes afirman que el plan en Cristo, el plan de salvación, esa esperanza en Él, en el Mesías, esta posesión adquirida hasta su redención para la herencia, todo esto, Dani, era para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Fíjense. Estos dos pasajes, Ana y Susi, enseñan la misma verdad. Es decir, y según el plan predeterminado por el Señor desde la eternidad pasada, los santos e hijos de Dios, los salvos, los miembros de la iglesia del Señor, existimos y somos en Cristo para dar alabanza a la gloria del Dios de los cielos. Esto lo hacemos por lo que Él ha hecho en amor, lo dijo Pablo, y por su gracia también Él lo dice. Hacemos esto, por el resultado de lo que ahora somos, Antonio, en Cristo. Somos gente salva. Este elogio, esta dignificación al Altísimo, escuchen, está dirigida a su gloria. Esto quiere decir que nuestra salvación en Cristo también tenía el propósito de dar alabanza a esta cualidad divina del Señor. ¿Cuál es esa cualidad divina? Su gloria en estos dos pasajes. Para alabanza de la gloria de Él. Nosotros existimos y somos en Cristo para dignificar, elogiar, reconocer, ¿sí?, y estimar su gloria. Él posee su gloria. Y todos debemos reconocerla y alabarla. Esta cualidad divina, su gloria, que es el conjunto de todas sus virtudes y excelencias, es magnífica, grandiosa, majestuosa. No solo porque es propia de su ser, del de Dios, sino también por lo que ella ha hecho en favor de los pecadores dentro de su plan de salvación eterno. Y así, de esta forma, Dios trae alabanza sobre sí mismo, puesto que es digno de ella, es digno de ella. Por lo que somos, por lo que ha hecho y por lo que hará en nosotros, en favor de nosotros. Su gloria, su majestuosidad, su grandeza es digna
de alabanza, de reconocimiento. Es lo que está diciendo Pablo. Como conclusión y aplicación, finalmente, fíjense, escuchen lo que sería el cierre, no solo de este estudio, sino de todo lo que hemos visto. Fíjate, Ana y Sofi, fíjense, escuchen con atención. En las palabras de Pablo, según cada lección que hemos estudiado, entendimos que el Señor se había propuesto, Juani, un propósito, un proyecto, un plan. Él se propuso salvarte a ti y a mí por medio de su Hijo Jesucristo, a todos. Toda esta obra de redención, fíjate Saulo, Dios la ideó, hijo. Él la planeó en la eternidad pasada, cuando no existía ningún hombre, ni la tierra, ni el universo, nada, solo eternidad. En ese ámbito, el Padre, el Hijo, ni los ángeles, nada. En ese ámbito, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo acordaron salvar al hombre en la forma en que ellos decidieron llevarla a cabo. O llevarlo a cabo, mejor dicho. Dios ya había pensado en el hombre para salvarlo por medio de Cristo. Todo esto lo hizo en amor al hombre. Su elección, hija, la de hacernos hijos de Él y así salvarnos para estar, escucha Dani, para estar siempre con Él. Él hizo eso antes de la creación tuya y mía y de todos, antes de la creación del mundo, en la eternidad. Luego, y en el tiempo del hombre, que el Dios eterno había predeterminado, bueno, Él envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Con ello, hizo posible la redención a todo hombre. La cruz de Cristo siempre estuvo en la mente del Señor como parte de su plan para salvar al hombre. Entonces, y cuando el hombre obedece los mandamientos del Evangelio, el Señor le salva, perdonando sus pecados. Ahora somos salvos en Cristo y aceptos en el amado. Pero fíjense, escucha Cecilia. No obstante, esto no es todo, Ana, lo que el Señor se propuso en sí mismo en la eternidad pasada. No. Las palabras de Pablo en Efesios 1:6 nos muestran un propósito para la eternidad futura. O sea, hemos visto, fíjate Dani, hemos visto, Juan y Ana, todo, fíjate Sofi, hemos visto lo que Dios ideó, pensó, predestinó en la eternidad pasada. Salvar al hombre por medio de su Hijo Jesús y su sacrificio. Luego viene Cristo, la cruz es el medio, vamos a decirle así, el medio de todo su plan. La cruz de Cristo. Pero ahora estamos aquí, por lo que dice Pablo, hablando ahora de la eternidad futura. ¿Hacia dónde es eso? ¿Cuál es el objetivo de Dios en esto? También, además de salvarnos. Bueno, las palabras de Pablo nos muestran un propósito para la eternidad futura. Es decir, el Dios Todopoderoso, el inmortal, el invisible, se propuso su propia glorificación por parte de todos los redimidos en Cristo.
el Señor nos salvó en virtud de su gracia y con ello Él provoca, ¿qué provoca? Provoca hacia sí mismo su alabanza de parte de los redimidos. Pero noten, lo que Pablo señala aquí será alabada es su gracia. ¿Por qué el Señor determinó que la alabanza fuese dirigida a la gloria de su gracia? ¿Por qué? Bueno, por lo que ella ha hecho y hará en futuro inmerecidamente a los hombres, salvarlos eternamente. Dios le concede al hombre el regalo de la salvación y así mueve su corazón a rendirle alabanza. ¿Escucharon? Repito, escuchen. Por la gracia del Señor, ¿sí? Ella ha hecho que seamos redimidos, salvos. Dios le da ese regalo al hombre, la salvación. Y así mueve su corazón a rendirle alabanza a Él. He aquí la gloria de su gracia, la redención del hombre. Escuchen esto. De esta forma entendemos este propósito final que el Señor se propuso en sí mismo desde la eternidad. ¿Entendemos? Sus propósitos. De hecho, Dani y Antonio, de hecho entendemos el propósito de nuestra creación, que fue siempre glorificar a Dios. Pero sobre todo ahora y mucho más, entendemos el propósito de nuestra redención en Cristo. ¿Qué es esa? Que le glorifiquemos, que le alabemos. El Dios eterno desea, Juani, intensamente que estemos con Él para amarlo, glorificarlo y alabarlo por la eternidad. Porque Él siempre ha sido, es y será digno de toda honra, gloria y alabanza. Como bien declaró el Señor por medio del profeta Isaías. Escuchen este pasaje del profeta Isaías, capítulo 48 y versículo 9. Por amor de mi nombre, aplazaré, pospondré mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré, la voy a refrenar para no destruirte. ¿Entendimos? ¿Entendimos? Este pasaje describe su gracia y la gloria de ella en favor de los inmerecidos. Por eso, Antonio, por eso, Ana, por eso, Saulo, todos los que están aquí, hermanos, por eso soy conmovido a decir. Cada uno de nosotros debería conmoverse y decir al Señor, oh Señor, te alabaré con todo el corazón y le contaré a todo el mundo las maravillas que haces. ¿No fue lo que cantamos? Salmo capítulo 9, verso 1. Oh Señor, Saulo, hijo, oh Señor, te alabaré con todo el corazón y le contaré a todo el mundo las maravillas que haces.